Desde que vi esa luz en el cielo, desde el momento exacto en que mis ojos se posaron sobre ella, una sensación extraña se apoderó de mí. Era una presencia inusual, algo que perturbaba el orden natural de la noche. Supe que no regresaría. No volvería a ser el mismo, ni mi vida volvería a la normalidad. Esa luz había marcado un antes y un después en mi existencia. No era una estrella, no era un cuerpo celeste familiar danzando en la inmensidad del cosmos. Ni un avión, ni una máquina humana desafiando la gravedad y surcando los cielos nocturnos. No era algo que pudiera explicarse con la lógica o la ciencia, sino una brasa silenciosa y ardiente sobre los campos. Una presencia cálida y amenazante, suspendida sobre la tierra como un presagio. Estaba catalogando insectos, reconfortado por los sonidos nocturnos habituales. El canto de los grillos, el ulular lejano de un búho, el susurro del viento entre los cultivos. Hasta que un profundo silencio cayó, un silencio absoluto que sofocó todos los demás sonidos y dejó un vacío inquietante en el aire. La luz apareció, un punto naranja pulsante, desafiando la oscuridad con su brillo constante, inquebrantable, antiguo y con un propósito. Parecía observarme, estudiarme, como si supiera algo que yo ignoraba. Mi cámara no pudo capturarla. La luz se negó a ser documentada. Era como si tuviera voluntad propia, como si no quisiera ser atrapada por la tecnología humana. El mundo se desvaneció, los límites de la realidad se difuminaron, y la noche se convirtió en un lienzo surrealista, dejando solo la luz y su pesada e inexpresada tensión. Una tensión que se palpaba en el aire, que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. Fue una intrusión, una presencia deliberada que hizo que mi investigación pareciera trivial, insignificante frente a la magnitud de lo que estaba presenciando. Luego, la luz se intensificó, creciendo en intensidad y poder, dominando el cielo nocturno, profundizándose hasta el color carmesí, expandiéndose en presencia. Se sentía como si la luz estuviera viva, respirando, creciendo con cada segundo que pasaba. Me sentí obligado a acercarme, atraído por el canto de una sirena, una fuerza irresistible que me empujaba hacia adelante, que prometía conocimiento, o algo definitivo. Una respuesta a las preguntas que siempre me había hecho, o quizás una pregunta aún mayor. Di un paso adelante, dándome cuenta de que mi viaje ya no trataba de regresar a casa, al confort de lo conocido y lo seguro. Se trataba de avanzar hacia ese ardiente signo de interrogación en la noche, hacia lo desconocido, hacia la verdad que la luz prometía revelar. El mundo tal como lo conocía había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar la existencia de algo más allá de mi comprensión, algo que me llamaba a explorar los límites de la realidad. Dejé el campo por el bosque, una pared de secretos y sombras. La luz se desvaneció, dejando una oscuridad más profunda y un nuevo, antinatural susurro. Mi linterna cortaba a través de raíces enredadas y troncos antiguos, pero los susurros se hicieron más fuertes, por todas partes a la vez. Encontré detalles extraños, arañazos profundos en la corteza, un objeto metálico sin costuras medio enterrado en la tierra. La sensación de ser observado se intensificó. Los susurros casi formaban palabras, amenazantes e incomprensibles. Apagué mi linterna, permaneciendo en la oscuridad absoluta, mientras los escalofriantes susurros continuaban. Este no era un lugar de la naturaleza. Era un lugar marcado por otra cosa, algo que me esperaba. Cada paso más profundo se sentía como una prueba. No estaba solo. El bosque había sido cambiado por una presencia extraña. Al salir del bosque, después de lo que pareció una eternidad de sombras danzantes y susurros inquietantes, encontré un claro. La luz de la luna, pálida y espectral, bañaba el espacio abierto, revelando un paisaje desolado que parecía sacado de una pesadilla. El aire era denso, cargado de una energía palpable que erizaba la piel. En el centro de este claro se alzaba una torre de radio abandonada, una aguja de metal oxidado que perforaba el cielo nocturno. Su silueta, recortada contra la oscuridad, parecía la de un gigante dormido, esperando despertar. El viento gemía a través de sus estructuras, produciendo un sonido fantasmal que resonaba en el silencio de la noche. A sus pies, como un centinela silencioso, se encontraba un búnker de concreto, su superficie cubierta de musgo y grietas, testimonio del paso del tiempo y del abandono. Era una estructura imponente que emanaba una sensación de opresión y misterio. Una oxidada cámara de seguridad, un ojo ciego y silencioso, vigilaba sobre la puerta de acero,
su lente cubierta de polvo y telarañas. Pero sabía que la verdadera mirada, la que realmente importaba, venía de arriba, de lo alto de la torre. En lo alto de la torre, donde las estrellas parecían más cercanas y el viento aullaba con más fuerza, una silueta espigada, de forma vagamente humanoide, permanecía inmóvil, imposiblemente alta y quieta. Parecía desafiar la gravedad, un espectro de la noche que se fundía con la oscuridad. Irradiaba una inteligencia fría, una presencia que calaba hasta los huesos, la fuente innegable de la sensación opresiva que me había acosado desde que entré en este lugar maldito. Se me permitió verlo, por alguna razón desconocida, un actor en un escenario macabro que no entendía. Una obra de teatro cósmica en la que yo era un espectador involuntario. Levanté mi cámara, con las manos firmes a pesar del miedo que me atenazaba, necesitando pruebas tangibles de lo que estaba presenciando, una forma de validar mi cordura. La figura se movió, rompiendo su estatismo inquietante, desplegando extremidades largas y delgadas, parecidas a las de un insecto, articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles, descendiendo con una gracia antinatural, casi líquida, hacia el techo del búnker, como si desafiara las leyes de la física. Aterrizó en silencio, sin el menor ruido, agachada sobre el techo, aún observando con una intensidad que podía sentir a la distancia. La invitación era clara, ineludible, casi una orden. Debía acercarme, adentrarme en la boca oscura del búnker. Mi miedo inicial fue reemplazado por una calma fatalista, una resignación extraña. Ya no sentía que estaba siendo cazado, sino guiado, como un peón en un juego que no comprendía. El claro no era solo un espacio abierto, sino un umbral, una frontera entre dos mundos, un lugar liminal donde las reglas de la realidad parecían desvanecerse. Di un paso adelante, cruzando esa línea invisible, incapaz de resistir la fuerza que me atraía hacia lo desconocido. No fui al búnker. El instinto me hizo retroceder por el borde del claro. Una luz de porche distante marcaba una granja aislada, un imposible faro de normalidad. La casa estaba sola, las ventanas oscuras excepto por una luz parpadeante. La luz del porche proyectaba sombras amenazantes. La puerta principal estaba entreabierta, invitando. Esto no era un santuario, sino una trampa, otro escenario para mí. La sensación de ser observado ahora venía de la propia casa. A pesar de todas las advertencias, fui atraído por el misterio. Entré, mi sombra estirándose por las tablas del suelo. La casa estaba llena de polvo, congelada en el tiempo. Mi linterna reveló muebles fantasmales, un reloj silencioso y un televisor antiguo que brillaba con estática. El único sonido era el silbido electrónico del televisor, que se hacía más fuerte a medida que me acercaba. La estática parecía formar formas, destellos de la figura espigada, fragmentos de voces extrañas. De repente, una imagen clara. La vista de una cámara de seguridad del claro de la torre de radio. En el centro, una figura inmóvil, yo. La imagen se desvaneció, reemplazada por estática, pero la implicación persistió. El televisor mostraba un momento de mi propio futuro, o una advertencia. La casa era un mensaje, no un refugio. Estaba siendo observado, mi destino ya grabado. Huí, la advertencia resonando en mi mente. Afuera, corrí por los campos abiertos, perseguido por la visión del televisor. En lo alto, un satélite cruzaba el cielo, un símbolo de la tecnología humana, ahora un ojo frío e inmóvil. Me di cuenta de que estaba siendo observado, no solo por inteligencia extraña, sino por nuestras propias máquinas. El mundo era un panóptico, cámaras, satélites, incluso mi propio dispositivo, todo observando. No había dónde esconderse. Cada paso era una actuación para audiencias invisibles. Yo era un punto de datos, un fantasma en la máquina. Mi existencia reducida a un fugaz destello de información. La mirada del cielo era tan indiferente como la del extraño. Mi deambular me llevó a un vasto campo de maíz, un laberinto, un lugar para esconderse o ser cazado. Entré, los tallos cerrándose a mi alrededor, el mundo encogiéndose a un pasillo sofocante. El susurro me seguía, a veces el viento, a veces otra cosa. Perdí toda noción de la dirección, el campo un mar de hileras idénticas. Entonces, un susurro rítmico, algo grande moviéndose paralelamente a mí, metódico y sin prisas. Me quedé inmóvil, sin aliento, cuando el sonido se detuvo. Una sombra apareció al borde de mi luz, alta, distorsionada, inhumana.
Se desvaneció, pero lo supe. No me estaba cazando, me estaba conduciendo. Estaba siendo guiado a través del laberinto. Ya no era el explorador, sino la presa. El campo era un embudo, llevándome hacia adelante. No tuve más remedio que seguir. El destino estaba fijado. El maizal me liberó en un claro escondido. El búnker de concreto esperaba, su puerta ahora abierta. El único camino a seguir era hacia abajo, hacia el aire frío y estéril del búnker. Descendí a una habitación de concreto desnuda y sin costuras, vacía excepto por una rejilla metálica en el suelo. El silencio era absoluto, el espacio opresivo. Un leve olor metálico flotaba en el aire, el aroma de energía descargada. Sobre la rejilla, una oscura marca de quemadura desfiguraba el techo. Cuando me paré sobre la rejilla, un zumbido profundo vibró a través del suelo, aumentando en intensidad. Mi linterna parpadeó cuando el zumbido se convirtió en un rugido. La puerta de acero se cerró de golpe, sumergiéndome en la oscuridad. La habitación no estaba vacía, era una máquina, y yo la había activado. Esta es mi última entrada. Las palabras fluyen con dificultad, cada frase un esfuerzo en medio del caos que se avecina. Mis manos tiemblan mientras intento documentar lo que está sucediendo, aferrándome a la esperanza de que alguien, en algún lugar, encuentre este registro. El zumbido es ahora un rugido ensordecedor. La oscuridad destella con luz incolora. Siento la vibración en mis huesos, una resonancia que sacude mi ser. El aire mismo parece cargado, denso con una energía desconocida. En esos destellos veo símbolos extraños grabados en las paredes, pulsando con energía. No son como nada que haya visto antes, una lengua olvidada que parece hablar directamente a mi mente. Cada glifo es una pieza de un rompecabezas cósmico, revelando verdades ocultas. Esto no es un búnker, es un transmisor, una máquina de propósito incomprensible, diseñada para enviar algo, o a alguien, a través del vacío. Su poder es inmenso, palpable, una fuerza que altera la realidad misma. Siento una presencia dentro de mí, fría y analítica, tamizando mis pensamientos y recuerdos, como si estuviera siendo examinado, diseccionado en un nivel fundamental. Mis recuerdos se arremolinan, fragmentos de mi vida proyectados ante un juez invisible. Estoy siendo catalogado, preparado para la transmisión. Cada aspecto de mi ser, desde mi ADN hasta mis emociones más profundas, está siendo registrado y analizado. La luz naranja era una señal, una puerta de entrada, un faro en la oscuridad, atrayéndome hacia lo desconocido. La figura, la casa, el maizal, eran guías, no amenazas, señales sutiles, invitaciones a un viaje más allá de los límites de mi comprensión. Fui elegido por mi curiosidad y miedo, mi anhelo por lo desconocido, mi disposición a enfrentar lo que otros evitan. No estoy siendo secuestrado, sino recolectado, un espécimen para estudio. Una pieza en un experimento cósmico, observado y analizado por seres más allá de mi comprensión. La marca de quemadura y la rejilla son un sistema de transporte. Un portal físico, una conexión entre dos realidades. Me pregunto qué quedará de mí. ¿Seré átomos dispersos o reensamblado en otro lugar? Una nueva forma, una nueva existencia, en un mundo más allá de mi imaginación. Quizás esto sea un comienzo, no un final, una transformación, una trascendencia. A medida que el crescendo aumenta, me doy cuenta, buscamos respuestas en el cielo, pero a veces nosotros somos la respuesta. La llave para desbloquear los misterios del universo reside dentro de nosotros. La transmisión comienza.